qué razón? Porque de alguna manera hay, para muchos el trabajo se pone tan fuerte, pues ya empieza la pizca de las manzanas. En varias huertas aquí ya están piscando las manzanas y en otros lugares ya están esperando nuestros hermanos. Esaú, Arminio, ellos están esperando que los llamen para trabajar en cualquier momento, ¿verdad? Esta semana estuvieron de paro, pero ya están esperando que los llamen a trabajar en cualquier momento para ir a la pizca. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes un tema. Espero que Dios nos dé el tiempo necesario como para poder interactuar. Pero pues seguramente que lo que vamos a compartir con ustedes, espero que el Señor pueda tocar sus corazones y que usted pueda tener una respuesta de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿verdad? Ahora, antes de hablar sobre este texto, porque realmente este es el texto del cual quiero tratar, y seguramente usted al final de la exposición, usted va a tener una idea muy clara de lo que hemos querido decir. Ahora, para los que estuvieron conmigo desde hace algunos meses atrás, yo comencé hablándoles acerca del reino de Dios y de los dos reinos realmente, ¿no? Entonces, y de pronto, para muchas personas, algunos conversaron conmigo y otros, bueno, solamente aceptaron el hecho de que en toda la predicación de los reinos, ¿no? Del reino de Dios y reino de los cielos, que para muchos es uno solo, pero lo estamos viendo nosotros desde dos puntos de vista, diciendo que el reino de los cielos es algo literal. Nosotros vivimos en el reino de los cielos porque miramos, tocamos, sentimos. Ese es el reino de los cielos, es literal y visible. En cambio, el reino de Dios es algo invisible. Entonces, en el momento que nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo, entonces nosotros pasamos a formar parte de este reino de Dios. Y Mateo capítulo 4, versículos 17 al 22, ¿no? En el contexto dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, él estaba en persona, él estaba físicamente, y él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comienza a predicar. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, y vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron, ¿no? Dice, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Ahora, es interesante lo que sucede aquí. Número uno, aquí ya más o menos hay, ¿qué les digo? 30 años. Jesucristo tiene 30 años cuando Él es bautizado y Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios, y Jesús comienza su trabajo, su ministerio, ¿no? Durante 3 años aproximadamente, ¿ok? Y este acontecimiento, el cual Jesús está yendo y buscando a estos hermanos, ¿no? Usted se cuenta que los dos grupos son hermanos, ¿no? ¿No? Es interesante lo que vamos a ver, hay toda una analogía allí, porque Jesús está en su casa, Jesús está en su pueblo, está en Nazaret, ¿no? Él vivía en Cafarnaúm, pero ahí está Jesús, ¿no? Y dice que mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, ¿no? Jesús tenía la costumbre de ir al mar, ¿ok? Y es más, algunas veces hemos hablado de qué cosa era lo que hacía Jesús, qué comía, etcétera. Entonces hemos visto que era un hombre que tenía una buena consistencia física, era un hombre que comía bien, ¿no? No digo bastante, sino comía bien, ¿no? Era un hombre bastante sano en este sentido, ¿no? Y allí ve pues a Simón, Pedro y a Andrés su hermano,
que estaban echando una red en el lago, pues ellos eran pescadores. O sea, quiero que entienda esto. Pues ellos eran pescadores, ¿verdad? Entonces ahí es donde les dice, vengan y sígueme. Ahora, durante el resto de los meses, ¿no? El resto de los meses, o sea, de acá a posiblemente casi a fin de año, nosotros como iglesia, quiero que me entienda por favor, porque todos aquellos que se sienten comprometidos con esto, vamos a pensar, primero que nada, vamos a pensar sobre quiénes somos, sobre qué estamos haciendo, sobre cómo lo hacemos y sobre por qué lo hacemos. ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, durante los meses que vienen, vamos a pensar otra vez como iglesia, quiénes somos, lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Ahora, déjeme decirle que a mí me encanta la escatología. La escatología es una ciencia bíblica que habla acerca del estudio de las cosas del futuro. Y hemos hablado mucho en el comienzo de este año acerca de los tiempos bíblicos y cómo es que las guerras que se están dando en este tiempo están apuntando ya a una guerra inminente que habrá muy pronto, ¿no? Y pues nosotros seremos participantes de esto. Pero estaba mirando un poquito el mensaje que escribe, que da el Señor Jesucristo por medio de la escritura de Juan, que es el escritor de Apocalipsis, y Juan escribe a 7 iglesias que en ese momento eran contemporáneas, ¿ok? Eran iglesias muy interesantes. Estaba en el lado sur, y esto es importante porque Juan elogia estas iglesias, ¿ok? Estaban en Asia Menor, ¿ok? Juan elogia estas iglesias, pero 5 de estas iglesias, todas habían hecho bien, todas habían hecho bien. Ahora, quiero que escuchen bien esto, por eso les decía que tiene que ver con la iglesia, ¿no? Entonces, todas habían hecho bien, pero 5 de ellas, especialmente 5 de ellas, ¿no? 5 de ellas, ¿no? Tenían una falla en algunas cosas que estaban haciendo. Y como dije, mi tema no es esto, pero creo que es importante que usted entienda cómo es que viene el orden de los acontecimientos en este mensaje. Primero que nada encontramos la iglesia de Efeso, ¿no? Y en la escritura de Apocalipsis se le reclama de que esta iglesia de Efeso había dejado su primer amor, ¿no? Es como que de pronto, ¿no? Ay, tengo que ir a la iglesia, no sé qué voy a hacer, estoy cansado, tengo que trabajar, ay, no, yo no quiero ir a la iglesia, ¿no? Ya no está recordando ese tiempo cuando de pronto tenía esa necesidad de acercarse al Señor, de tener un encuentro personal con Él por medio de escuchar su palabra. Los de Efeso estaban en esa situación. La iglesia de Pérgamo, ¿no? Ellos estaban muy preocupados por relacionarse con la cultura de ese momento, ¿no? Con la cultura, ¿no? Yo no sé si tenían si enseñaban ESL, ¿no? Yo no sé si enseñaban inglés o español, o en ese caso asirio o hebreo, pero lo cierto es que ellos estaban muy interesados en la cultura, tanto así que la cultura se comenzó a meter, ¿no? En la iglesia, y ellos comenzaron a celebrar las fiestas culturales, ¿no? Las fiestas culturales. Y entonces la iglesia dejó de tener el poder que tenía en la palabra de Dios. Luego la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira estaba enseñando, estaba tolerando las falsas enseñanzas. Recuerde que en ese tiempo el cristianismo estaba de moda, estaba surgiendo, y todos decían enseñar de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero todos tenían pues una idea de lo que era, pero muchos ni siquiera entendían lo que estaban enseñando, porque muchos lo hacían por ganancias deshonestas, dice la escritura, ¿verdad? Ahora, todo el tiempo ha habido esto, por si acaso, todo el tiempo ha habido esto. Entonces, en la iglesia de Tiatira, ellos dejaban entrar a cualquier persona en la iglesia, les ponían en el púlpito y hacían que prediquen, y a veces los predicadores, esos predicadores que de pronto se van al púlpito y dicen, el Señor me ha revelado que tengo que predicar sobre esto. Si usted escucha a una persona así, váyase, así no funciona, Dios no trabaja así, ¿verdad? Después vemos la iglesia de Sardis, ¿no? La iglesia de Sardis era una buena iglesia.
Era una buena iglesia, evangelizaba, compartía, en fin. Pero ¿qué pasó? La iglesia de Sardis era tan buena, tan buena, tan buena, que se había quedado dormida en eso que era tan buena. O sea, cuidaba tanto su reputación que de pronto se mantenía de su reputación, pero ya no estaba haciendo nada en la obra evangelística. Y por último vemos la iglesia de la Odisea, ¿no? Y aquí es donde Dios, por medio del Señor Jesucristo, le reclama a los miembros de la iglesia de la Odisea, ¿no? Y les dice, oigan ustedes, miren, ustedes no atan ni desatan, ¿ok? Ustedes son tibios. Y dice la Escritura, dice el Señor, a los tibios yo los voy a vomitar. ¿Okay? Por lo tanto, no son fríos ni calientes, son tibios. Okay. Era una iglesia conformista, un grupo de hermanos que había aceptado el mensaje de la predicación, que habían aceptado el evangelio y que ya pues, ¿no? Oh, hijo, el evangelio perfecto, el Señor me cambió, gloria a Dios, amén. Ya está bien, ¿no? Pero yo tengo una vida, pastor. Yo tengo que hacer cosas en la vida y no todo es iglesia, ¿verdad? Ahora, es interesante, ¿no? Porque todas estas iglesias eran nuevas, ¿ok? Todas estas iglesias habían sido formadas por Pablo, ¿no? Aparte, fuera de la de Efeso en un sentido, ¿no? La iglesia de Efeso, ¿no? Todas estas iglesias eran bastante jóvenes, ¿verdad? ¿No? Más o menos, pues, ¿qué tendrían? Tendrían unos 20 años, 30 años, nada más. Ahora, jóvenes. Ahora, entonces, pues, tenemos que ponernos a pensar, grupos jóvenes de iglesias que están sufriendo de esto. Bueno, ahora, personalmente yo creo que ha llegado el momento de dar buenas razones, de que aprendamos a examinar con detenimiento qué es lo que se supone que somos y cómo se supone que debemos de funcionar. Siempre hemos hablado de esto, ¿ok? Pero esta vez lo vamos a enfocar desde el reino. ¿Se acuerda usted que estamos hablando de las cosas que suceden en el reino? Entonces, durante algunas semanas vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de exactamente qué cosa es ser pescadores de hombres. Estoy seguro que tanto ustedes como yo vamos a gozarnos con la palabra de Dios. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículo 8. En Hechos 1, 8, el Señor Jesucristo se va, pero antes de irse dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. ¿Hasta aquí? Ok, perfecto. Eso es lo que está pasando, ¿no es cierto? ¿No? Y una vez que el Señor Jesús dice esto, automáticamente ¡boom!, se fue en el aire. Ok, se fue. Ahora, estas fueron las últimas palabras que dijo el Señor Jesucristo como hombre en la tierra. Estas fueron las últimas palabras, ¿ok? Y el libro de Hechos en adelante empieza a desarrollar el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia hasta el día de hoy, ¿ok? Así es como funcionó. Ahora, entonces en Hechos capítulo 2, los creyentes en ese momento recibieron ese poder del Espíritu Santo, ¿no? Y ellos fueron testigos, ¿no?, de la obra de Dios que se hizo en Jerusalén, ¿no? Y de pronto se extendieron hasta Judea, de pronto hasta Samaria y de pronto hasta los confines de la tierra, ¿no? Y si usted se da cuenta, el libro de Hechos termina con el evangelio en Roma, Y Roma era el corazón del mayor imperio en todo el mundo, el Imperio Romano. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra explicación? Primero que nada, quiero que entiendan algo. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús? Hemos visto las últimas palabras de Jesús, ¿no? Y dijo, recibiréis poder. Pero ahora, ¿cuáles eran las primeras palabras de Jesús que se conocen en la Biblia? Y Jesús tenía 12 años. Lucas capítulo 2, versículo 49, creo que está aquí en la pantalla, si mal no me equivoco. Dice Jesús respondiéndole a José y a María, que eran sus padres. Dice, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre es necesario que yo esté? Ahora, Jesús les está respondiendo a sus padres.
yo tengo 12 años, pero en este momento estoy envuelto en algo que ustedes posiblemente no están entendiendo todavía. Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesús tiene ya más o menos 30 años, dice, desde ese entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿ok? Ahora, y como dije, el reino de los cielos es literal y visible. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el reinado, el imperio de Roma? Les voy a explicar. El libro de Daniel, capítulo 2, versículos 1 al 43, solamente se lo parafraseo, encontramos una tremenda estatua de Nabucodonosor. Creo que está puesta por ahí, ¿no? Una estatua de Nabucodonosor, una tremenda estatua. Y bueno, cuando estudiamos un poquito escatología, vamos a ver que esta estatua está dividida, ¿no? De oro, bronce, plata, pero la parte de los pies es una parte que está hecha de barro, y tal vez hierro fundido, ¿ok? Ahora, ¿qué tiene que ver? En Daniel 2, 1 al 43, ¿no? Dios revela, escúcheme bien, ¿no? Que el reino, ¿no? Que va a llegar un momento en donde los santos del Altísimo, eso dice Daniel 7, 18 exactamente, poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esa es una profecía de Daniel. Ok, déjeme decirle que el imperio romano, o sea, el imperio romano hasta el día de hoy ha sido prevaleciente, ha sido fuerte, ¿ok? Y tienen a la bestia sentada en Roma, exactamente, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede aquí? Esta es una profecía que está en todo proceso de cumplimiento. ¿Por qué? Porque del momento que se levanta la iglesia de las personas que Jesucristo rescató, desde ese momento la promesa se cumplió porque el último imperio se desmoronó, se empezó a terminar. ¿Me entiende usted? Se empezó a terminar. ¿Por qué? Porque los santos de la iglesia, no está hablando de los santos de los últimos días de los mormones por si acaso, está hablando de la gente redimida con la sangre de Jesucristo, empieza a tomar el control de lo que Dios quiere que suceda en el mundo. Y ahora, en Mateo capítulo 4, versículo 19, el Señor dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ok, ahora, es decir, el Señor Jesucristo está confrontando al imperio de Roma. ¿Se acuerdan ustedes cómo entró Jesús montado en un pollino? Y la gente decía que este Jesús venía a hacer una revolución. Y mientras que todos pensamos que habían un grupito de personas ahí que seguía a Jesús, estamos viendo que había más de 3,000, 4,000, 5,000, tal vez 10,000, 20,000 personas en Jerusalén que estaban dispuestos a tomar las armas en el nombre de Jesús. Y Jesús no lo hizo porque Jesús no iba a derrocar en ese momento al cónsul romano o al emperador. Esa no era su batalla. Sin embargo, se había presentado esta situación. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes tienen una experiencia con la pesca. ¿Algunos de ustedes les gusta pescar? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes? 1, 2, ¿sí? Chicas, ¿ustedes pescan por ahí? ¿Ustedes, señoras? ¿Nadie? Ay, qué aburridos. ¿Nadie tiene experiencia con la pesca? Caray, ¿ok? Ok, el Señor Jesús dice, voy a hacer de ustedes, ¿no es cierto, no? Ustedes son buenos pescando peces, pero yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres, ustedes pescadores de personas, ¿ok? Entonces, pero la invitación del Señor es, ven, sígueme. O sea, si tú me sigues, esto va a ser cosa tuya. Pero si me sigues, ¿no? Si me sigues, yo te voy a dar algo. ¿Qué? Te voy a hacer un pescador de hombres. ¿Ok? Ahora, es interesante porque estas personas ya eran pescadores. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús va a pescadores? Pues dentro de un ratito vamos a ver. Entonces, en este pasaje, cuando dice, venid en pos de mí, o sea, vengan a mí, vengan conmigo, ¿no? Que yo los voy a hacer pescadores de hombres, encontramos una invitación de parte de Jesús, y encontramos una promesa de parte de Jesús, ¿no? Vengan, pero depende de ti, ¿ok? Pero cuando estés aquí,
yo te voy a hacer un pescador de hombres. Ahora, para muchas personas esto es algo intimidatorio. Porque de pronto tú llegas a la iglesia y es lo que yo escuché cuando era la tercera oportunidad que estaba en la iglesia, que recién el Señor estaba abriendo mis oídos. Escucho al pastor que decía que es necesario ir y hacer la obra, etcétera, etcétera. Y yo decía, este hombre me está hablando a mí, pero no sabe quién soy. Yo me sentía Satanás en medio de la iglesia. O sea, pues ese era mi pensamiento. El Señor estaba lavando mi conciencia todavía. Así que yo no era tan santo que digamos. Entonces, en ese momento yo decía, y este no me conoce y ya me está invitando a pararme adelante. Yo juraba que me atacaba, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, yo como muchas personas, cuando escuchamos este tipo de mensajes, decimos, ¿sabes que yo no soy bueno para esto? ¿No? Te equivocaste conmigo, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo no está diciendo que va a ser de todos ustedes evangelistas. El Señor no está diciendo que de todos ustedes van a ser misioneros. El Señor no dice que todos ustedes deben estar en el servicio cristiano a tiempo completo, dejar su trabajo y quedarse aquí y no dormir porque oran y no duermen y piden y piden y piden, porque eso es lo que algunas personas afuera creen que hacemos acá. Lo que Él tampoco dice, escúcheme bien, Él tampoco dice, voy a darles a todos los mismos dones espirituales. Es decir, todos los que están acá tienen que predicar como el gordo que está adelante. Todos los que están acá tienen que hacer las cosas del que está adelante. Él no dice eso. Entonces hay una tremenda confusión en muchos de nosotros cuando escuchamos ese tipo de mensajes. Ahora, ¿qué cosa es lo que dice ustedes? Él dice sencillamente, a los pescadores le dice, ustedes saben pescar, pero yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. ¿Entiende usted? Nada más, nada más, nada más. Entonces, otra vez, ¿cuántos de ustedes aquí han pescado alguna vez? Un pescado, 2, 1, ¿sí? 2, 3, 4, 5. Yo me acuerdo que yo saqué una vez me fui con un tremendo, había listado, bueno, me había comprado algunas cañas de pescar y fui y saqué una cosita chiquitita. Creo que era el anzuelo. Pero teníamos un amigo acá en la iglesia, cuando recién llegamos, el doctor Atkins, y él le cantaba la pesca. Y se llevaba a mis hijos, yo con ellos, mi esposa, y íbamos nosotros, íbamos de día de pesca. Y el hermano agarraba y estaba ahí, era médico, es médico, y llevaba a mis hijos estaban chiquitos. Y yo aprendí ahí el arte de tener paciencia, porque, voy a decir en la pesca, porque realmente yo no tengo paciencia. Y con sinceridad, muchos de nosotros no nos vemos como pescadores. Pero cuando tú de pronto te empiezas a mirar en la idea de que hay que preparar el anzuelo, tener una buena caña, tener un buen hilo, prepararlo y lanzarlo, hasta la forma de lanzar tiene que ver, de pronto le empiezas a encontrar cierto gusto, ¿no? Sobre todo cuando tiras el anzuelo y sale el gusano que le pusiste, ni siquiera sale el pescado, ¿verdad? ¿No? Pero lo cierto es que así sucede. Entonces, otra vez, me acuerdo que cuando era niño, tendría, digamos, 11 años, 12 años, mis hermanos les gustaba mucho ir al mar, ¿no? Y bueno, yo iba con ellos, pues a mí me llevaban, estaba así como el pequeño, como tu hijito, chiquito, ¿no? Me llevaban para todos lados. Hacía bulla y todo lo demás como tu hijito, pero hacía así igual. Estoy fastidiándote. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Sucede que me llevaban allí y una vez mis hermanos estaban pescando en unas peñas, ¿no? Y a mí me pusieron a agarrar una cosita de un hilo. Y de pronto en esas peñas, porque estamos en el Océano Pacífico ahí, de pronto empieza a jalar una cosita, ¿no es cierto? ¿No? Y lo empiezo a jalar. Yo era niño, tenía 11 años. Le digo a mi hermano me dice, jálalo, jálalo. Yo comencé a jalarlo, pues, ¿no? Y había una cosita así, le decíamos el pez borracho. El nombre realmente es tramboyo, ¿no? Ustedes que están en Perú, ¿se acuerdan ustedes del tramboyo? ¿No? ¿No han comido el pez tramboyo? Bueno, el tramboyo, este tipo de pez se utiliza mucho para hacer un caldo de pescado, especialmente para las personas que tienen la resaca, ¿no? La resaca del licor
o la resaca de haber estado toda la noche pescando, ¿no? Los pescadores usan mucho ese pescado. Pero es un pescado feo, ¿no? Medio baboso inclusive, ¿no es cierto, no? Y cuando yo, cuando yo lo estoy sacando el pescado, me doy cuenta que el pescado estaba mordiendo algo, pero lo sacaba de un costado del hocico, de la boca, así, ¿no? Lo costaba así, ¿no? O sea, no lo sacaba bonito, pues, ¿no? Acomodadito de su boquita, ¿no? Lo sacaba de un costado, mejor dicho, lo sacaba con la justa, pero lo sacaba, ¿no es cierto? De un costado iba el pescado, así, ¿no? Así que hasta que por fin salió, ¿no? Eso fue mi gran pesca de toda la vida. Siempre me voy a acordar de ese tipo de pescado. Ahora, ya en esos años también, 11, 12 años, ya a mis hermanos les gustaba ir en bote por el mar. Y mis hermanos no, eran aficionados, les gustaba nomás, ¿no es cierto? Entonces tenía un amigo, tenía su bote, y había otro niño mayor que yo, como de 14 años aproximadamente. Y estábamos allí en el litoral, no muy lejos, ¿no? Había bastantes barquitos de pescadores ahí, lanchitas chiquitas. Entonces todos estaban pescando hasta que este muchacho de 14 años, ¡pum!, le jaló el hilo. Y entonces él empieza y dice, me jaló el hilo. Todos le decían, jálalo, jálalo, ¿no? Y él comenzaba a jalar y el pescado se huía y comenzaba a jalar y el pescado, ¿no? Y todos dijeron, esto es algo más que un pescado normal. Pensamos que era un pescado así, como unos 5, 6, 10 libras, ¿no? No, era más grande. Y comenzó a jalar hasta que vimos vimos la aleta del pescado, tiburón, dijimos, ¿no? Y es raro porque en esa zona no hay tiburones, ¿no? En esa zona sería mentiroso si era tiburón. No hay tiburón. Pero sí hay un pescado muy parecido al tiburón, primo hermano del tiburón, se llama el toyo, ¿no? Un pescado, le decimos el toyo. Es un pescado así como este. Usted lo ve, parece que es un tiburón, ¿no? Este toyo era bastante grande. Cualquiera diría que es un tiburón, no, pero este pescado lo usan para comer. En Perú se hace el popular ceviche, un ceviche de toyo. Mejor no les hago aguar la boca porque todavía te la debo, ¿no? Todavía te la debo, ya te la voy a pagar. Entonces y los pescadores pescan este pescado, ¿no? Y este muchacho sacó, y cuando lo sacó, ¿no? No, uno de los muchachos ahí que estaba agarró, le comenzó a dar con un palo en la cabeza, ¿no? al pescado. Y entonces, oye, ¿por qué le pegas? Y dice, no, este pescado si está vivo te puede morder, te puede sacar hasta el dedo, ¿no es cierto, no? Hasta que el pescado ya estaba muriendo, cuando de pronto, no era un toyo, era una toya. Era una toya, porque le comenzaron a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 9 pescaditos. ¿Entiende usted? ¿No? Como 9 pescaditos, o sea, pescó el toyo, pescó el pescado grande, ¿no? Y en el proceso, no, era una hembra que comenzó a dar sus pescaditos, ¿me entiende usted? Entonces, sacamos un pescado con dificultad, pero 9 pescados más vinieron allí. Ahora, quiero que usted, ¿no?, mantenga esa idea de la pesca, porque para mí eso representó algo bastante emocionante. Y quisiera que usted tenga esto en su mente hasta que terminemos el mensaje. La visión y la emoción de tomar un pescado. Ahora, contestamos a la primera pregunta. Tengo tres cositas que decirle. La primera es, ¿qué quiere decir ven y sígueme? ¿Ok? ¿Qué quiere decir ven y sígueme? Primero que nada, no es una invitación para que la persona que viene y sígame se convierta en un cristiano religioso. Ahora, déjeme aclarar la idea de ser un cristiano religioso. Un cristiano religioso es una persona que técnicamente se ha acostumbrado a tener un estilo de vida que de pronto ya se convierte. Es un estilo de vida, pero se convierte en algo monótono. Quiere decir que ya no hay emoción. Quiere decir que, bueno, pues nuestras iglesias, pastores como nosotros, estamos muchas veces llenos de apatía, porque de pronto no están las personas que hubiéramos querido que estén, o preparamos un mensaje para determinar o tal cosa y no sucede. Bueno, hasta los pastores nos llenamos de monotonía. Así que cuando el Señor Jesús dice, ven, sígueme, no es una invitación, ¿no?, para que una persona se convierta en un religioso
Ahora, quiero por favor que empiece a entender que no estoy hablando de usted o de alguna persona en la iglesia o en el sitio donde usted vaya. Pero en la iglesia habemos muchos cristianos monótonos, religiosos, que no tienen efervescencia, que no tienen pasión por las cosas de Dios. ¿Ok? Estas personas siguen una religión posiblemente, ¿ok? Entonces, recuerde que el trato de nosotros es que nosotros sí reconocemos una separación de Dios, una separación, ¿no? Que nos acerca a Dios, que nos ayuda a reconocer nuestros pecados, ¿no? Y que nosotros sabemos determinantemente que Jesucristo llevó todas las consecuencias de nuestro pecado en la cruz. Eso usted lo reconoce, amén. Entonces, tampoco es una invitación para nacer de nuevo. Muchas personas dicen, pero Jesús le dijo, ven y sígueme. Entonces estas personas iban a nacer de nuevo. No, Señor, no está hablando de eso. Lo que sí es una invitación para ser regenerados. El domingo pasado en el sermón usé esta palabra, regeneración, ¿ok? Y muchas personas todavía están en el proceso de entender. Para que haya una regeneración, lo que estaba tiene que ya no estar. ¿Ok? ¿Usted ha escuchado la palabra en el cáncer? Dice, el cáncer está en remisión. ¿Han escuchado eso? ¿No? Ahora, quiere decir que el cáncer está desapareciendo, ¿verdad? El cáncer está desapareciendo. Para que no haya cáncer, no tiene que haber células cancerígenas. ¿Me entiende usted? ¿No? Entonces el cáncer desapareció, ¿verdad? Ahora, obviamente, cuando el cáncer desaparece, usted como ser humano, ¿no? En todo este compuesto de su humanidad, usted tiene que generar nuevas células. Las células cancerígenas se fueron y las células, recuerde que se renuevan cada vez. Entonces usted está en un proceso de regeneración. Para que haya regeneración tiene que haber muerte. ¿Me entiende usted? Si no hay muerte, no hay regeneración. Así de sencillo. Y por eso decíamos hace algunas semanas que si tú no has muerto con Cristo, nunca vas a nacer de nuevo. No vas a entender la salvación. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno está en este proceso de regeneración, que todas las cosas son nuevas, como si fueses un bebé que acaba de nacer, tienes un nuevo apetito, tienes nuevos deseos, tienes nueva motivación, tienes nuevo poder. Así de sencillo. Ay, pero pastor, ¿por qué yo no tengo esa motivación o ese deseo o esas ganas de otros? Porque no has sido regenerado. Porque hay una parte de tu antigua vida que todavía sigue viviendo y no has muerto con eso. Ahora, no quiere decir que mueras físicamente, estoy hablando de las cosas espirituales. Entonces, solamente bajo la intención de que tú has sido hecho regenerado, o sea, has vuelto a ser hecho por Dios con una nueva naturaleza, entonces el Señor Jesús se va a acercar a ti y te va a decir, ven, quiero que trabajes conmigo. Eso quiere decir que sígueme es un código para el discipulado. Solamente las personas que son regeneradas tienen el deseo de aprender de Dios. ¿Entiendes tú? Ahora, tú puedes ser muy creyente, tú puedes ser muy deseoso, pero si no hay el deseo de aprender de Dios, que quiere decir discipulado, o sea, que me enseñen acerca de Dios, entonces no está pasando nada en ti. No está pasando nada en ti. Y a veces es necesario que sucedan algunas cosas, las cuales llamamos crisis, para que Dios te dé una bofetada y te diga, ponte derecho porque yo no te necesito así, te necesito de esta manera. Pero otra vez, ¿no? El discipulado consiste en trabajar con Jesús y este es un hecho intimidatorio, como te decía, pero ya te he explicado también que Dios no te está llamando para que seas pastor, literalmente, solamente, ¿verdad? Ahora, en buena hora si tú tienes ese deseo. Entonces, discipulado consiste en trabajar con Jesús, en estar paso a paso con Él. Paso a paso con Él. Joana, ven. Ayúdame, por favor, hija. ¿Sí?
quiero que hagas todo lo que yo voy a hacer por 30 segundos, ¿ok? Todo lo que yo voy a hacer, todo, exactamente todo. Todo lo que yo voy a hacer. Haz todo lo que yo voy a hacer. ¿No me ayudas? Ok. Entonces voy a llevar esto para allá. Ayúdame pues. Ayúdame. Ok. Vamos a ponerlo acá. Quiero que hagas todo lo que yo voy a hacer. Ven. Ven. Ok. Ok. Hola, hermana. ¿Cómo está? Qué gusto de verle. Hermana, ¿cómo está? Ok. Ok. Gracias, Joan. Puedes tomar asiento. Discipulado tiene que ver con la idea de caminar al lado de Jesús haciendo lo que Él hace. ¿Entiende lo que he dicho? El ejemplo está claro, ¿verdad? ¿O no? ¿O no? Ok. Creo que se malogró ¿no? Se malogró el aire acondicionado acá en la iglesia, por eso que han puesto eso. Pero bueno, entonces, San Juan capítulo 12, versículos 36 dice, el que me sirve debe seguirme, ¿no? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué cosa dice? Entonces, si yo soy regenerado y yo tengo el deseo de aprender de Jesús, lo primero que voy a hacer es seguirle. ¿Entiende usted? Pero seguirle a donde Él está. ¿Me entiende usted? Y luego, y si haces esto, ¿qué cosa hace el Padre? ¿Qué cosa hace Dios? Le honrará a Él. Ahora, es interesante lo que vemos acá. Entonces, servirme significa seguirme. Seguir significa que estás caminando al lado, en el paso, en el ritmo a donde va Jesús, ¿verdad? Entonces, quiere decir que donde Jesús está trabajando, allí yo estoy trabajando. ¿Entiende? ¿Tiene sentido? Sí. Ahora, el punto número 2, y estamos rapidito, pero no, falta mucho. Dice, ¿qué es lo que está haciendo Jesús y dónde está trabajando? Porque eso es lo que me interesa. Si yo voy a servirle a alguien, si yo voy a andar con alguien paso a paso, me interesa saber qué es lo que está haciendo, a dónde va, ¿no? ¿O no? Pues obvio no. Me interesa saber por dónde se mueve, ¿verdad? Entonces, hace algunos meses atrás estudiamos un pequeño libro que se llama Mi experiencia con Dios. En este libro nosotros decíamos, ¿no?, que debemos encontrar dónde Dios está trabajando para nosotros unirnos a Dios. Entonces, estudiamos algunas lecciones del libro del Éxodo, ¿verdad? Ahora, para muchas personas esto es confuso. Porque, por ejemplo, escuché algunas personas que están pensando ir a Taiwán, escuché algunas personas que están dispuestos a ir a Rusia, una iglesia que posteó cuántas personas quieren ir a Rusia a presentar el Evangelio, cuántas personas quieren ir a Corea a presentar el Evangelio, cuántas personas, o sea, y gente que está respondiendo, me parece maravilloso, pero eso no quiere decir que Dios está trabajando en Rusia, entonces yo voy a ir a Rusia, ¿no? ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, así no funciona solamente. Ahora, que Dios está trabajando en todo el mundo, ¿no? Pero tengo que específicamente saber, ¿no es cierto? No, tengo que saber exactamente dónde Dios está trabajando alrededor mío. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir que tanto tú y yo debemos de mantener los ojos y los oídos abiertos para poder entender dónde Dios está trabajando con Él. Eso quiere decir que estés disponible para Jesús, ¿no? ¿Para qué? Para que Él pueda hacer a través de ti y así pueda ser parte de lo que Él está haciendo. Yo no conversé nada con mi hijo acerca del mensaje, aunque él me habló de la persona que fue a su trabajo y le dijo, tengo este problema, y mi hijo había orado por él, ¿no? Y Dios le contesta a mi hijo y le dice, a otra persona abre su boca y le dice, yo tengo un problema, cáncer me dijiste, cáncer en el hígado y tengo un problema con el riñón. Y mi hijo, como lo dijo en su testimonio antes, dijo, que gloria a Dios, voy a orar por esto, ¿no? Y comenzaron a conversar acerca de la vida cristiana. Entonces,
estar disponible quiere decir, otra vez, estar disponible para Jesús quiere decir, ¿no? Que el trabajo que Él está haciendo, ¿no? Que el trabajo que Él está haciendo lo va a hacer a través mío, ¿no? Y de esta manera tú vas a ser honrado. Ahora, obviamente esto requiere oración, pero también requiere sensibilidad. Y acá entramos a un problema. Sensibilidad. Jesús era sensible y así es como Él vivió cuando era un humano aquí en la tierra. San Juan capítulo 5, versículo 17 dice así: mi Padre siempre está trabajando hasta el día de hoy y yo también estoy trabajando. 2 versículos más abajo, en el verso 19 dice: os aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, solo puede hacer lo que ve al Padre, lo que ve a su Padre hacer. Porque todo lo que el Padre hace, el Hijo hace también, lo hace también el Hijo. Entonces, Jesucristo está diciendo: solamente soy eficaz cuando trabajo con el Padre. ¿Entiende usted? Esa es una de las razones por las cuales no puede haber una persona que dice que es cristiano y se queda en su casa, pudiendo venir a la iglesia, por supuesto, para decir soy cristiano del internet. No funciona así. ¿Me entienden lo que quiero decir? Eso no es una acción de parte de Dios. ¿Ok? Circunstancialmente, una enfermedad, un problema de alguna manera, pues todo el mundo lo tiene, ¿verdad? ¿No? Pero no puede haber una constante en decir soy una persona que creo en esto, porque la Biblia no presenta para nada esto. Entonces, ¿cuándo somos eficaces? Cuando trabajamos con Jesús, ¿ok? Y Jesús dice: mi Padre ha estado trabajando, ¿ok? Y yo no hago nada por mí mismo. No, yo actúo en dependencia de mi Padre. Y donde mi Padre está haciendo su obra, yo estoy disponible para Él. Donde mi Padre está haciendo su obra, yo estoy disponible para Él. Entonces, ¿por qué? Porque soy un medio por el cual mi Padre va a obrar en estas personas. Por eso yo también estoy trabajando. Y en San Juan capítulo 20, versículo 21 al 23 dice: como mi Padre me envió, así yo os envío. Ahora, es decir, si ustedes quieren ser seguidores míos y ustedes verdaderamente quieren entender el evangelio, que no es un asunto de religiosos que van a la iglesia el día domingo y para muchas personas el domingo es el máximo y después el resto de la semana bien peor que el domingo, entonces tengo que decirles que esto es ser cristiano. Esto es la consecuencia de haber sido regenerados. ¿Me entiende usted? Porque tengo un nuevo apetito, tengo una nueva visión, tengo un nuevo deseo, tengo un nuevo poder. Y ese poder viene de parte de Dios, el cual actúa poderosamente en mí. Pero no lo hace para mi gloria, lo hace para su gloria. Porque mientras que mi Padre está trabajando, yo también estoy trabajando con Él. Y ambos estamos trabajando. Él va a recibir la gloria. Y según Dios, Él me va a honrar a mí. ¿Me entiende? Entonces, la primera cosa es aprender a vivir en comunión con Cristo. Porque dice Jesucristo: mi Padre está trabajando y yo estoy trabajando con Él. Implica una comunión. Entonces, cuando eso sucede, Dios puede decir de ti: en ti tengo mi discípulo, en ti tengo mi pueblo, mi iglesia. Y tú eres un medio por medio del cual yo puedo trabajar en la vida de otras personas. ¿Me entiendes? Ahora, en San Juan capítulo 4, quiero ilustrarte rápidamente esto que te digo, versículos 7 al 38. No voy a leer todo el versículo, pero te lo voy a, seguramente muchos de ustedes lo van a recordar. Está hablando de la mujer samaritana. Y está hablando de la mujer samaritana. Y pues ustedes saben que Jesús está yendo a un lugar y Él pasa por Samaria. No debía pasar por ahí porque los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Pero Él pasa por allí y de pronto se va a descansar. Y mientras que se va a descansar, Él envía a sus apóstoles, a sus discípulos, para que vayan a comprar comida o alguna cosa. Se fueron a Walmart.
Entonces los apóstoles se van y mientras que eso sucede, él está hablando con una mujer, la mujer se acerca y usted sabe lo que sucede, ¿no? Jesús entabla una conversación con ella y la mujer dice tantas cosas acerca de la adoración, etcétera, etcétera, pero Jesús le dice, ¿cuántos maridos has tenido? ¿No? Y Jesús mismo le dice, has tenido 5 maridos. Y él empieza a declarar exactamente todo lo que había hecho la mujer. Y la mujer se sorprende hasta que de pronto cree y la mujer va corriendo ante el pueblo y dice, vengan, vengan, encontré un profeta, encontré a alguien que me ha dicho todo lo que soy, etcétera, etcétera. Y la mujer empieza a declarar este encuentro con Jesús. Y hasta aquí todo bien. Esta mujer había recibido algo especial, pero mire lo que pasa en el versículo 35. Luego vienen los discípulos y parece que vieron a la mujer con Jesús. Y ahí había un problema, ¿verdad? Oye, este hombre está hablando, Jesús está hablando con esta mujer. Guácala, qué feo. Yo me imagino a un Judas diciendo, guay, ¿qué es esto? ¿No es cierto, no? Ahora, es interesante, ¿no? La Biblia no dice lo que le estoy diciendo, pero puedo entrever que estas personas ya se habían encontrado con esta mujer. Porque esta mujer, primero que nada, aparentemente iba muy temprano y no dejaba que nadie la vea. Parece que estaba ocultando algo. Así que seguramente los discípulos pensaban entre sí, porque eso es lo que ocurre con el tema de la murmuración. Comenzamos a describir mentalmente el porqué de las personas se comportan de alguna o de otra manera. Y claro, la gente y los demás sabían que esta era una mujer que había tenido varios compromisos y aún el que tenía no era un compromiso estable. Así que posiblemente la reputación de la mujer no era la mejor y los discípulos ya tenían un problema. Ellos ya habían pensado exactamente y ellos no vienen con la intención, oye Jesús, mira qué bueno, estás hablando con esta mujer. Le dice, ¿y por qué estás hablando con esta mujer? Entonces, ¿qué cosa encontramos allí? Allí encontramos una serie de fastidio, una serie de incomodidad, porque estos de pronto se sentían diferentes a ella. Juan capítulo 4, versículo 35 dice, ¿no decís vosotros cuántos meses más y luego la cosecha? 4 meses más y luego la cosecha. Yo os digo, ahí es donde Jesús le dice, abrid los ojos y mirad los campos. Están maduros para la cosecha. Os he enviado a cosechar lo que no habéis trabajado. Otros han hecho el trabajo duro y tú vas a cosechar los beneficios de su trabajo. O sea, hey, ¿ustedes no se han dado cuenta? Los campos, Jesús está diciendo, esta persona representa una cosecha. Yo le hablé, yo cautivé la conversación y ustedes vienen a decirme a mí, ¿por qué esta mujer viene a hablar contigo? Ustedes no son sensibles. Ustedes no son nada, pero nada sensible. ¿Ok? Entonces, la verdad lo que Jesús le está diciendo, ¿saben? Yo me quedé en el pozo por una sola razón. Yo dejé que ustedes vayan solos, ¿no? Porque quería saber si ustedes, ¿no? Tienen abiertos los ojos, ¿no? Y la verdad, todavía tengo un problema. Ustedes todavía tienen los ojos cerrados, ¿verdad? ¿No? Seguramente se han cruzado por el camino con esta mujer y no la han visto o no la quisieron ver. Y esa, desafortunadamente, es la realidad espiritual de muchos de nosotros que nos decimos cristianos, ¿verdad? ¿No? Porque es bien fácil tener este punto de vista. Es bien fácil hablar y cuestionar de las personas que posiblemente pudimos haber sido nosotros en un tiempo, ¿verdad? ¿No? Entonces, hay personas que son así. Racistas, separatistas, no se juntan con la chusma como el Chavo, ¿no es cierto? ¿No? Y pues lamentablemente cuando formas ese criterio en tu cabeza, ya estás siguiéndole el juego a Satanás. Porque Satanás quiere que pienses así. Cuando nosotros estamos dispuestos a decir, Señor, he sido regenerado, quiero ir contigo, ¿no? Nos vamos a tropezar con personas que muchas veces no hubiéramos esperado que tuvieran corazones abiertos para nosotros. ¿Cuántas veces yo he empezado a hablar con el vecino, con la otra persona, y a veces me quedo allí porque no sé qué me va a responder? Mejor me quedo callado.
¿no? Mi experiencia, la última experiencia que tuve, digo experiencia porque fue una experiencia dolorosa, el mejor amigo de mi hijo se murió. Un muchacho que ha venido aquí algunas veces, un muchacho que estaba en mi casa, un niño que tengo fotos de ellos y videos de ellos jugando, pescando en el río, cuando mi hijo, el menor estoy hablando, se iba con ellos, su gran amigo Rigo. Y cuando me enteré que Rigo murió, sentí en mi corazón algo como dije, inmediatamente debí haber hablado con él. He ido tantas veces a su casa, le he hablado tantas veces con este muchacho. Digo, debía ser un poco más fuerte. Me debí de dar cuenta que Dios estaba trabajando en él y yo debí estar allí. O sea, yo no sé. Si a usted se le muere un familiar, se le muere un hijo, se le muere un vecino, se le muere un tío, se le muere alguien y se va al infierno, usted se va a sentir así, ¿me entiende usted? Usted se va a sentir así. ¿Me comprende? Y eso fue lo que pasó. Muchas personas, ¿por qué? Porque pensamos que estas personas tienen el corazón cerrado, cuando es posible que lo tengan abierto, están listos para ser evangelizados. Cientos de personas esperan meses, años, no, como mi hermano, por ejemplo, que se murió faltando 3 días, aceptó a Jesucristo. ¿Pero qué pues? Así es. Necesitamos aprender a construir relaciones para poder compartir con ellos, donde y cuando sea apropiado. ¿Me entiende usted? ¿No? Entonces, tenemos que aprender a enterrar nuestros prejuicios naturales. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Y Jesús les enseña eso con la historia de la mujer samaritana. Entonces hacer esto, ¿no? Hacer esto, escúcheme bien, hacer esto, ¿no? Tragarse la vergüenza, tragarse el orgullo, tragarse el perjuicio. ¿Qué cosa implica? Implica una relación diaria con Dios. Implica una relación de comunión con Él. Implica una relación de comunicación con Él. Implica aprender a sentir su guía. ¿Me entiende usted? ¿No? Implica aprender a reconocer al Señor en todos los caminos. Proverbios dice, reconoce al Señor en todos sus caminos y Él hará. Él es el que le va a hacer. Él va a dirigir tus caminos, ¿ok? Esta es una promesa. Dios ha prometido dirigir tus caminos. Si tú eres un hombre o mujer renacido en la palabra, tienes que aprender a ser guiado por Dios. Ahora, el tercer punto, y es el último, está hablando acerca de la promesa, que la promesa le pertenece al hijo. Se fue ¿está 24? No, el tiempo se fue. Ok, entonces, la promesa, primero que nada, habíamos visto que la invitación es vengan a mí. Y ya te he dicho, si vienes a Él, quita los prejuicios, estás dispuesto a estar donde Él está, estás dispuesto a hablar con quien Él quiere que hables. Él ha preparado circunstancias, cosas, y tú estás allí, y es porque Dios quiere que empieces a actuar. Y eso es ser una persona que está envuelta en el reino de Dios. Pero la promesa es un asunto que depende de Él. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Yo a menudo me encuentro con personas y le digo, ¿y cómo ha sido esta semana en el seminario? Teníamos, cuando estaba estudiando, los muchachos chicas salían según ellos, a tocar las puertas y a hablar de Cristo. Y algunos venían, yo agarré a 1, agarré a 2, agarré a 3. Siempre me llamaba la atención qué estaban haciendo, ¿no? Agarré. Aquí están agarrando pollos, ¿qué están agarrando? ¿No? ¿Qué están agarrando pues? ¿No es cierto? ¿No? Porque es una idea, para mí me parecía absurda. Ahora, ¿sabe lo que quiere decir? Uno puede tener muy buena intención, pero si no estás en una relación con Dios no vas a pescar nada. ¿Sabes por qué? Porque el pescar no depende de ti. ¿No? De ti depende seguirle, ya te he dicho. Dios va a estar contigo y tú vas a estar con Él en donde Él está trabajando. ¿Entiendes tú? Pero la promesa dice es que Él dice, os haré pescadores de hombres, ¿ok? Y este es el trabajo que Jesús va a hacer, ¿ok? ¿Yo qué cosa voy a hacer? Yo voy a abrir el camino posiblemente, pero Él va a hacer lo que tiene que hacer. El que va a pescar es Él. ¿Por qué? Porque yo no me puedo hacer a mí mismo un pescador. Yo no puedo hacerme a mí mismo un pescador. ¿Me entiende usted? Yo no voy a pescar peces para mí. No puedo hacerme. Entonces, esa es la razón por la que muchos de nosotros ni siquiera comenzamos a hablar de Cristo, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, ok, este versículo dice que yo tengo que convertirme en un pescador.
No, eso no dice. Dice que le sigas. ¿Ok? Dice que le sigas. El trabajo de pescar es el trabajo de Jesús. Y tú vas a pescar siempre y cuando estés al paso con Él, siempre y cuando estés al ritmo con Él. Esa es la condición. Y probablemente muchos de nosotros van a ver cosas por sorpresa, ¿verdad? ¿No? Pero es así como Dios está trabajando. Y esa es la razón por la cual Jesús escoge a pescadores. ¿Ok? Jesús escoge a pescadores. ¿Por qué? Porque posiblemente estos pescadores eran pescadores porque sus padres habían sido pescadores. Recuerde que los hijos de Zebedeo, ellos tenían su propia empresa de barcos, parece que rentaban sus barquitos, ellos tenían, el abuelo y Zebedeo tenían su pequeña empresa, esa era su profesión, eso es lo que estaban haciendo. ¿Ok? El propio Señor Jesús, ¿qué cosa era Jesús? ¿Alguien sabe qué cosa era Jesús? Carpintero. ¿Y por qué era carpintero? ¿Cómo le dicen a Jesús? El hijo de él. El hijo, parece que se está quemando la pizza. Ok, ¿no? El hijo del carpintero. Ok. Ahora, quiero que entienda esto que voy a decir, porque esto posiblemente le ayuda a cambiar a usted toda la visión que tenía del Evangelio. A Jesús le interesa, o Jesús va a tomar tus intereses naturales, tus dones naturales, tus habilidades naturales. Y Jesús les va a dar una dimensión espiritual y una función espiritual. Lo voy a repetir. Jesús, cuando tú tienes esta relación con Jesús, Jesús va a tomar, escucha, tus intereses naturales, los dones naturales con los cuales hayas nacido, tus habilidades naturales, y les va a dar una dimensión espiritual y una función espiritual a estas cosas. Ahora, déjeme resumirlo de una manera graciosa y sencilla. ¿Quién era Pablo? ¿Alguien me puede contestar quién era Saulo de Tarso? Perseguía a la iglesia, ¿verdad? Pero Saulo era fariseo, Saulo era un abogado, conocía de las leyes. Saulo hacía estrategias, hacía grandes cosas. ¿Y qué pasó con Pablito después? Se convierte, ¿verdad? Y Pablo viene a ser uno de los más grandes estrategas en el Evangelio. Él levanta iglesias, él deja su profesión de abogado y ahora se va a otra, empieza a construir carpas. ¿Se da cuenta? Él dice, me voy a mantener, y yo me imagino que las carpas que él hacía, las hacía bien, ¿no? Porque Pablo pensaba en hacer una cosa. No hacía una cosa por hacerlo más. Y más adelante lo vemos a Pablo plantando iglesias, ¿no? El mismo coraje, el mismo valor, la misma intención, la misma planificación, las tenía plantando iglesias, las tenía edificando a las personas, con la misma pasión con la que perseguía a los cristianos, con esa misma pasión, ¿no? Ahora plantaba iglesias, predicaba el Evangelio. ¿No le parece que Dios usó eso para bien? Entonces, ¿Dios quiere que tú cambies? Si pensamos, por ejemplo, ¿cuál era el oficio de Pedro? ¿Qué cosa era Pedro? ¿Qué era Pedro? Era pescador. Y usted mira acerca de la historia de Pedro, y Pedro no plantó ninguna iglesia. Pedro no plantó ninguna iglesia. Pero sin embargo, en su primera predicación, después que se movió de cobarde, ¿no es cierto, no? Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, según la Escritura, Pedro predicó y más o menos más de 3,000 personas fueron convertidas. ¿Se imagina qué tremendo predicador fue? ¿No? Y predicó horas. Y este era Pedro, completamente diferente. Y Pedro era un hombre fuerte en la iglesia. Mencionar a Pedro era mencionar a una eminencia. Y por eso muchos confunden a Pedro como la cabeza de la iglesia. Equivocación. ¿Se acuerdan ustedes quién era Santiago en la Biblia? ¿Se acuerdan? Hermano de Jesús. ¿Y Jesús qué era? Carpintero. Entonces, ¿Santiago qué cosa era? Todos los hijos tenían la misma opción del padre, el mismo oficio del padre. Y Santiago era carpintero. Pero cuando usted va a ver las cartas de Santiago, usted va a ver a un psicólogo ahí. Usted va a ver a un hombre
fuerte, usted va a ver un hombre determinado que le llama las cosas por su nombre exactamente. ¿Me entiende usted? En las cartas de Santiago, Santiago construye, Santiago consuela, Santiago edifica, Santiago consolida. ¿Por qué? Porque él tenía la idea exacta de lo que era hacer un mueble. Pregunto, ¿dónde está Arminio? Arminio, ¿tú harías un mueble para que quede moviéndose así, 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 así? No. ¿Qué dirían de ti? Ni aprendiz siquiera, ¿verdad? Ni aprendiz. ¿O no? O sea, uno que sabe trabajar con la madera, sabe dónde golpear, sabe dónde poner, ¿me entiende usted? Entonces Dios va a usar esas cosas para hacer las mayores cosas para su reino. ¿Se acuerda usted quién era Moisés? ¿Quién era Moisés? Era agrimensor, ¿no? Un hombre que había estudiado en la universidad, etcétera, etcétera. Pero después lo vemos 40 años pastoreando en los desiertos de Madián. Se había huido, ¿no es cierto? Estaba escondido por ahí y se convirtió en un pastor de ovejas. Y ahí estaba. Y Dios lo llama en una zarza y después, ¿qué sucede? Por 40 años, ¿por dónde anda? Por el desierto, ¿no? Dios lo había llevado a encontrarse con los desiertos, con ovejas. Ahora Moisés tenía su propio grupo de ovejas liderándolos por el desierto. ¿Me entiende usted? ¿No? Luego vemos a Josué. ¿Y Josué quién era? Josué es uno de los que entró a la tierra prometida. ¿Se acuerda usted? Y Josué era joven, tenía más o menos unos 20 años. Y Josué y Caleb, ¿se acuerda? Ellos eran soldados. ¿Me entiende usted? Eran buenos soldados. Estaban a cargo de su propio batallón. Josué se convierte en líder cuando Moisés muere, ¿ok? Y Josué es el que dirige a su ejército a la conquista de Canaán. Josué logra entrar a la conquista de Canaán. Sus habilidades naturales eran usados por Dios para fines espirituales. Entonces, no es que usted al responder un llamado de Dios, usted va a venir y va a decir, pastor, yo quiero irme al seminario teológico, quiero estudiar 4 años y de esa manera Dios me va a usar. No, Señor, Dios lo va a usar con su experiencia. Yo desde chiquito, yo no sabía por qué lo hacía, pero siempre tuve la gracia de tener buenos juguetes para Navidad. Las Navidades eran maravillosas para mí y tristes a la vez. Eran maravillosas porque tenía los mejores juguetes de última moda. Yo tenía 4 hermanos mayores que me daban de todo. Pasaba la Navidad y tenía muchos regalos, de verdad, muchos regalos en ese momento a pilas, ¿no? Cohetes, trenes, todos los años era esto, ¿no? Y hasta que cuando cumplí 13, 14 años, ¿no? Alguien me dijo que había gente necesitada y agarré un paquete de cosas y me fui al lugar donde era un orfanato y regalé todos mis juguetes. Y sentí la satisfacción más grande que puedo haber sentido. Lógico, mis hermanos no sintieron la misma satisfacción que yo. ¿Ok? El profeta Jeremías se rehusaba a ser profeta. Se rehusaba a ser profeta. Y Dios que le dice en Jeremías capítulo 1, versículo 4, dice, antes de formarte en el vientre yo te conocí, antes de que nacieras te aparté, te designé como profeta a las naciones. ¿Ok? Y cuando estabas allí en el vientre materno, estaba siendo formado, ¿no? Jeremías, yo puse en ti, estoy parafraseando, yo puse en ti, en tu mente, ¿no? Este conjunto de habilidades naturales que te dan la capacidad para hacer lo que yo quiero que tú seas. Entonces, Señor, si usted está a estas alturas, usted considera que no ha sido preparado por Dios, déjeme decirle que no es así. Eso que usted es, eso es lo que Dios quiere usar para trabajar con usted. ¿Me entiende? ¿Sí? Creo que no me han entendido. ¿Lo vuelvo a repetir? Entonces, y a veces nosotros lo que más tememos es que seamos personas que no somos, ¿no? Entonces dice, ay pastor, yo soy introvertido, no me gusta hablar en público, ¿voy a tener que predicar como usted? No. En mi país hay una palabra que dice manan en quechua, que quiere decir no. Ay, soy callado y de repente tengo que aplaudir o levantarme y ser orgulloso. No. Pastor, yo soy ruidoso.
Hago mucha bulla, a mí me gusta alabar, me gusta. Ahora me convierto y me tengo que callar. No, cállate, pero no. ¿Entiendes? No. Entonces, otra vez, tenemos que entender que Dios va a aplicar a nuestra vida espiritual todo aquello que nosotros hemos aprendido. Dios te va a dotar, Dios te va a equipar. Y una ilustración bien sencilla en Proverbios 22:6. ¿Se acuerda este versículo que dice, instruye al niño en su camino, ¿no? Para que cuando fuere viejo no se apartará de ti? Y a veces los padres equivocadamente, ¿no es cierto? No sé si usted, espero que no lo haga acá, porque si en este país usted lo hace, se lo llevan a la cárcel, ¿verdad? No, pero a veces equivocadamente, los padres de antaño, no, oye, si no eres lo que yo te digo, entonces saco el chicote y la vara y pum, te doy duro, ¿no? Este está acostumbrado a hacer. Hace algunos años traté a una persona, a una familia, y este muchacho, bueno, pues el problema de los padres, ¿no? Ay, pastor, este chico no hace más que estar en los videojuegos, etcétera, 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 ok. ¿Y por qué estaba en los videojuegos? Porque los padres le compraron el videojuego, ¿no? ¿O no? Así de sencillo, ¿no? Pero se estaban quejando, pero el muchacho era inteligente. Y los padres querían que este chico estudiara algo. El chico ya tenía 15, 16 años, no estoy hablando de aquí de los Estados Unidos. Y este muchacho agarró y me dijo, pastor, lo que yo quiero ser una persona que haga esto. O sea, lo que él me está diciendo es que quería diseñar videojuegos. ¿Ok? Así que después de conversar algunas veces con su papá, le dije, ¿por qué no refuerzas lo que él quiere ser? ¿Por qué no averiguas a qué tu hijo está conectado? Porque lo que yo había averiguado es que el chico estaba jugando, tenía la oportunidad de hacer esto y el chico había descubierto que podía hacer algunas cosas más. Así comenzaron las personas que comenzaron a crear aplicaciones. ¿Ok? Hay tantos jovencitos que crean aplicaciones en estos días, ¿no? Y ganan miles de dólares. No estoy diciendo que te conviertas en eso. Estamos hablando de Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino. Pero los padres pensamos que los hijos tienen que ser lo que nosotros creemos que tienen que hacerlos. Nosotros tenemos que estar conectados a nuestros hijos como entrenadores. Y para ser entrenadores tenemos que saber cuán conectados están nuestros hijos a la pasión que ellos tienen. ¿Me entiende usted? Entonces, así es. Muchas veces nosotros tenemos temor de involucrarnos en el servicio a Dios. ¿Ok? Y lo primero que decimos, no sé, no tengo el conocimiento. No he estudiado la Biblia. Esta es la primera excusa. No sé qué voy a decir. No tienes que saber. Tienes que estar dispuesto. Eso es lo que Dios dice. Si te dice sígueme y tú le sigues, entonces tienes que estar donde Él está. Y Él va a estar donde tú estés. Así que si te pone delante de un ingeniero, te pone delante de un psicólogo, te pone delante de quien sea, es porque Dios te dice, aquí estoy yo. Y tú estás conmigo. Y vamos a trabajar con esta persona que no tiene a Jesucristo. ¿Me comprendes tú? El cómo, no sé, pero Él lo va a hacer. No lo voy a hacer yo, Él lo va a hacer. Entonces, lo que sucede es que nuestros dones espirituales, cuando hacemos esto, nuestros dones son energizados. ¿No entiende usted? Para fines espirituales. Ahora, yo no sé cómo es que dije esto. Yo no sé cómo es que esta persona me entendió. Tú no sabes. Porque sencillamente no lo hiciste tú. Quien lo hizo fue el Señor Jesús. Fue hablando a través tuyo. ¿Entiendes tú? Hablando a través tuyo. Así que lo que tienes que aprender a creer es en la obra que el Señor Jesús hace. Por eso Jesús dijo, venid, yo voy a hacer venid, sígame, que voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Ay, no, pero en ese momento ellos pensaron así. El Señor Jesús me quiere para construir el reino. ¿No? Porque recuerda que Jesús está hablando del reino de Dios, ¿no? Ahora, si les aseguro que el Señor Jesús les hubiese dicho, vengan, les voy a llamar como arquitectos, como ingenieros para construir el reino, ninguno hubiera ido. ¿Entiende usted? Así que Él le llama por sus dones, por lo que están haciendo. Dice, pescadores, vengan. ¿Por qué? Ahora van a ser pescadores de hombres. ¿Qué es usted? ¿A dónde está usted? ¿Usted es maestro? ¿Usted es un trabajador en el campo? ¿Usted es mecánico? ¿Usted es ama de casa? Lo que sea es importante para Dios. No es menos, no es más. Eso que es usted, eso es lo que Dios necesita para hacer la obra a través de usted. Por eso dice, voy a tomar tus intereses, tu personalidad y tus dones. ¿Entiende usted?
Eso es lo que Dios va a hacer. Dios no quiere superestrellas. Dios no quiere superhéroes. Dios quiere personas sencillas que se rindan al Señor. Ahora, déjenme decir que esa es la manera como Dios equipa a la iglesia. Y déjenme decir que esa es la manera como una iglesia se convierte en un grupo evangelizador, ¿no? El problema es que muchas iglesias se quedan solamente con la idea de ser evangelistas y no son misioneras. Cada vez que nosotros alcanzamos a una persona para Cristo, estamos alcanzando una cultura. Estamos alcanzando una costumbre. Osvaldo Smith, para terminar. Osvaldo Smith era un pastor que por algunos problemas él todo el tiempo vivía enfermo. Era un hombre que tenía una enfermedad bastante delicada, de verdad. Osvaldo Smith es un hombre en Canadá. Tenía ese corazón de ir a las naciones y hablarles de Cristo. Y él escribe cartas y habla por teléfono con tantas organizaciones. Y todas las organizaciones, cuando ven su currícula de Osvaldo, dicen, que voy a darte dinero si tú no vas a vivir para hacer lo que quieres hacer. Y eso a mí me identifica mucho con ese hombre, porque yo he tocado 20,000 puertas y cuando me siento con las personas me miran. Hasta que para algunos el hecho de no tener un brazo creen que no tengo cabeza. Pero sí la gente burra, pues. Pero y no estoy hablándole, no estoy hablándole de gente muy corriente, estoy hablando de pastores, directores de misiones grandes. A nosotros los hispanos nos prueban, ¿no es cierto? No, oye, mira, necesitamos tanto para hacer esto. Ok, tienes tanto, mira, te voy a dar algo a ver si empiezas con esto. Si la haces, tal vez te demos más. ¿Me entiende usted? Es una vergüenza. Pero pues, para eso estamos, ¿no? Entonces, lo que hace este señor, dice, ok, no puedo hacer esto, no puedo ir a las naciones, pero él tiene su iglesia. Entonces, él crea una frase emblema. Dice, si no puedes ir, envía un sustituto. ¿Sencillo, no? O sea, eso Osvaldo lo puso en su cabeza. Y él comienza una iglesia que se llama Los Pueblos la Iglesia de los Pueblos se llama su iglesia. La Iglesia de los Pueblos. Y él tenía la visión de llegar con su iglesia a cada ciudad. Él tenía la visión de que si Esaú se va a su pueblo, a donde está, él quería que Esaú hable acerca de su iglesia, de lo que Dios está haciendo en su vida y que su pueblo conozca a Jesucristo por medio de Esaú. Y así tenía esa visión. Y así, esta iglesia se convierte en una gran iglesia que empieza a enviar misioneros a todo el mundo. Porque él dice, si no puedes ir, envía un sustituto. Ahora, ¿qué pasaría con nosotros si la iglesia desaparece? ¿Te has puesto a pensar qué diría la gente? ¿Se darían cuenta de que ya no existimos o hemos pasado por... A mí me han hablado muchas veces de pastor, ¿por qué no ponen el nombre de la iglesia afuera? El mismo pastor de la iglesia me dice, pastor, usted debe poner su nombre afuera. No, me interesa mucho que la gente sepa quiénes somos y qué estamos haciendo acá adentro, aunque ustedes no sean lo que hacen, nosotros lo hacemos. Entonces, el que me sirve debe seguirme. Donde yo estoy, allí debe estar mi siervo. Ahora, termino con lo que pasó con Osvaldo. Osvaldo crea la iglesia y Osvaldo murió a la edad de 97 años. Cuando Osvaldo tenía 43 años, todas estas personas que habían predicho que Osvaldo no merecía nada, que no tenía nada porque era un hombre que estaba enfermo, un pastor enfermo todo el tiempo, no tenían la visión, tenían la vista muy corta. Osvaldo se muere con una iglesia grande enviando misioneros a todo el mundo y murió a la edad de 97 años por muerte natural. Yo me pregunto, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza para todos aquellos que no creyeron en él. ¿Me entiende usted? Hermanos, tenemos que aprender a enganchar pescados. Muchas veces los pescados no los vamos a enganchar del hocico, de la boquita, los vamos a enganchar de costadito, ¿me entiende usted? ¿No? Con la justa, como se dice, ¿no? Pero los vamos a enganchar.
Y muchas veces cuando comenzamos a enganchar pescados o salimos a la pesca, a veces sin experiencia, Dios va a pescar pescados que contengan crías. ¿Entendió? ¿Entiende? Usted no sabe a quién, pero Dios sí sabe. Y Dios sabe por qué lo quiere usar a usted en toda su experiencia. Va a tomar sus dones naturales, va a tomar su intención natural, va a tomar su conocimiento para hacer que tú puedas acompañarle en una misión. La misión de ser pescadores de hombres. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos donde estás. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado. Yo no te voy a invitar a salir esta noche adelante porque tenemos cena. Pero solamente te voy a decir, ni siquiera te voy a pedir ahora ni que levantes la mano, pero si esto que compartimos hoy te tocó, entonces te voy a decir como le dijo el Señor Jesús, ve y empieza a hacer la obra con el Señor. Empieza a estar donde el Señor está. Empieza a andar al ritmo de Él. No le tengas pena ni indiferencia, ni siquiera te acerques a la idea de cuestionar el por qué tienes que hablar a alguien que no te gusta. Porque eso es un trabajo de Dios. Padre Celestial, gracias en esta noche. Oramos por el grupo que tenemos y por tu gran amor, Señor, que tú bendigas a todas las personas. En Cristo Jesús. Amén.